eh, en el ITESO de Guadalajara acababan de abrir la carrera de Ciencias de la Comunicación y fue la primera con el nombre de comunicación. La primera de comunicación fue la de la Ibero, pero era Ciencias y Técnicas de la Información, porque cuando quisieron registrarla, en el gobierno les dijeron, no, comunicaciones es carreteras, aeropuertos, trenes. ¿Cómo que oír radio y oír televisión va a ser comunicación? ¿No? Entonces le tuvieron que poner Ciencias y Técnicas de la Información. En cambio en Guadalajara sí ya la abrieron como comunicación en el ITESO. Expressions presenta Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes. Es un espacio de encuentro con expertos en filantropía y responsabilidad social, que a través de sus vivencias han contribuido a hacer la diferencia en sus instituciones y en la sociedad. Juntos somos la suma de voluntades, historias detrás de las causas. Bienvenidos, esto es el podcast del Foro de Donantes. Recuerden que nos pueden escuchar en Apple Podcast, Spotify y YouTube. Marilu, ¿cómo estás? Muy bien, Ernesto, muchísimas gracias. Pues contentísimos porque hemos estado esperando esta gran oportunidad de tener esta charla. Por favor, preséntanos a nuestro gran invitado de este episodio. Así es, muy contenta de tenerte aquí, Jorge. Jorge Villalobos está con nosotros el día de hoy. Él es expresidente de CEMEFI y además una persona a la que le tengo particular cariño. Así que, Jorge, bienvenido. Muchas gracias por aceptar acompañarnos el día de hoy. Con muchísimo gusto, Marilu. Muchas gracias, Ernesto. Y es un honor que me inviten a esta conversación. Muchas gracias. Un Jorge, honor aquí. Pues este podcast se llama Historia detrás de las causas y justo, ahora sí que aquí sí te podemos decir bienvenido a tu casa, ahorita vamos a platicar por qué, sí. Pero vamos a viajar en el tiempo, platícanos de ti, dónde naces, un poco de tu entorno familiar y no sé si en tu niñez, en tu juventud, alguna experiencia en casa o cuando estabas estudiando, te llegó a hacer una conexión ahí que dijiste, yo me quiero dedicar a lo que después, muchos años después ya te dedicaste, pero algo que a lo mejor alguien te llevó a algún lugar o viste algo que dijiste, esto me llama la atención. Me marcó. Entonces viajemos en el tiempo y platícanos, ¿dónde naces? Fíjate que antes de responderte eso, qué bien que lo mencionaste, porque yo creo que el tiempo que más me marcó pues fueron los 31 años que serví en el CEMEFI, primero como coordinador de programas, director de programas, luego como coordinador general y luego como presidente ejecutivo. Pero fueron 31 años en esta institución. Y entonces ahora que me hicieron favor de invitarme y decirme que el tema era las motivaciones para las causas que uno ha defendido, yo me puse a pensar que realmente todo se remonta a lo que mencionas. Yo nací en 1950 en León, Guanajuato, una familia muy especial porque mi mamá y mi papá se casaron muy jóvenes, mi mamá de 17 años, mi papá de 23, y la característica principal es que ella había llegado a León como asilada de guerra, venía de Siberia, de Polonia pues los sacaron y se los llevaron los soviéticos de aquella época, los rusos en aquel entonces, a Siberia, y salieron de Siberia gracias a intervenciones de organizaciones humanitarias, les podríamos decir filantrópicas, británicas y norteamericanas. Claro que con la intervención de un general polaco, el general Sikorski, que intervino para que todas las mujeres y niños que estaban en Siberia pudieran salir. Ya una vez que lo lograron, pues recorrieron medio mundo para llegar a León. No era el único destino. Podían haber ido a otro lado, a la India o no sé dónde. Y recorrieron todo el transiberiano, llegaron hasta Karachi. En Karachi se embarcaron, iban a llegar a Estados Unidos a quedarse allí, y en ese tiempo el presidente de Estados Unidos decidió hablar con el presidente mexicano, con Ávila Camacho, y
y le pidió que si en México podía hacerse esa colonia polaca. Y resultó que esa colonia polaca se hizo justo en León, Guanajuato, en lo que ahora es una institución filantrópica también, que es un hospicio para niños. Se llama Santa Rosa de Lima. Entonces, bueno, la historia de mi mamá pues era una niña de 17 años, se casa con mi papá de 23, mi hermana nace cuando... Papá de Guanajuato. De León. Ok. Mi hermana nace al año y yo al otro año, o sea, se casan en el 48, mi hermana es del 49 y yo soy de octubre del 50. Y mi papá, bueno, pues era un joven emprendedor, sin duda alguna. Tuvo varias representaciones importantes de empresas holandesas, sobre todo. Vendía productos químicos, vendía todo, porque era una empresa de comercio internacional. Y yo me acuerdo que en la casa había de repente barriles de anilina o había patitos holandeses cafés, o había pues todo lo que importaban, incluso trilladoras. Entonces, bueno, como era una empresa importadora, exportadora holandesa, y mi papá era el representante, pues eso le daba una amplitud enorme. Recuerdo, por ejemplo, que las primeras aspiradoras que llegaron a México, llegaron también a León, eran de marca Rutum Robot, y entonces en la Feria de León, que ahorita está ocurriendo, siempre los meses de enero hay feria, ahí presentaban todos los productos. Entonces, bueno, después de eso, mi papá dejó la representación y siguió con su negocio original, que fue el de la joyería. Él trabajaba con una tienda que eran tiendas de todo, y cuando le comunicó a su jefe que se pensaba casar, él le dijo, ¿y de qué vas a vivir? Le dijo, pues de mi trabajo. ¿Pero en qué vas a trabajar? Pues todavía no sé. Y entonces le dijo, perfecto, y entonces abrió una gaveta de joyería y le dijo, pues ten, porque ya había dedicado ahí en la tienda a vender joyería, me lo vas pagando conforme lo vayas vendiendo. Y entonces así comenzó mi papá su negocio de joyería, ¿no? Que es una historia pues muy bonita, ¿no? Entonces, bueno, mi papá siempre tenía la idea de que la mejor educación que nos podía dar es mandarnos a un buen colegio. Y en ese tiempo el mejor colegio era el Instituto Lux de padres jesuitas. Entonces, bueno, pues hizo todos los esfuerzos, a pesar de que no había muchos recursos en la casa en esa época, y nos inscribió tanto a mi hermana en el Colegio América, en el Instituto América, y a mí en el Instituto Lux. Y luego todos mis hermanos siguieron el mismo camino, las mujeres en el Instituto América, los hombres en el Instituto Lux, ¿no? Y creo yo que mi paso por el Instituto Lux me marcó mucho. Tengo una anécdota muy bonita que yo todavía estaba en el segundo de kinder, año 55, y enfrente de la casa vivía una tía, la tía Juanita le decíamos. Y entonces un día, en la noche, como a las 8, llegó y tocó en la puerta. Eran todavía de esas aldabas que tocas para las puertas ahí en la calle de Libertad. Y salimos y entonces les vengo a comunicar una maravillosa noticia. Pues, ¿cuál? Que le dieron la beca a Jorgito por ser el más estudioso de su grupo. Entonces, bueno, yo no sabía que era una beca, en primer lugar por allí, pero de que había un premio, eso sí me quedó muy claro, ¿no? Entonces, bueno, pues eso para mí ya después me di cuenta de que el tener buenas calificaciones reportaba una ayuda a la economía familiar. Y entonces, bueno, no me costó mucho trabajo, lo confieso con toda sinceridad, pero todos los años en el colegio siempre logré conservar los 3 primeros lugares de mi grupo. Y en el colegio hacían unas ceremonias que se llamaban proclamaciones de dignidades. Y en esas proclamaciones de dignidades pues entregaban los nombramientos que ellos daban, que eran el de brigadier del colegio, regulador general, edil de la clase, etcétera, ¿no? Y siempre tuve yo alguna. Entonces, cuando yo terminé la prepa, en la última proclamación de dignidades que nos graduamos, crearon un reconocimiento especial por haber logrado dignidad, así se llamaban las dignidades, en todos los años que estuve en el colegio. Tengo una dificultad, que es que nunca conocí otra formación
más que la de mi familia y la del Instituto Lux de los jesuitas, ¿no? Y bueno, y ahí viene otra de las historias que voy a contar, ¿no? Estando yo en el colegio, en preparatoria, pues la primera decisión fue elegir qué tipo de bachillerato quieres escoger. Y pues a mí siempre me gustó mucho todo lo que era ciencias, física, matemáticas, y se me facilitaba, o sea, no era… toda la gente o todos los compañeros sufrían mucho con los números y yo al contrario me fluían. Entonces me metí al bachillerato de ciencias físico-matemáticas y había que elegir qué carrera vas a cursar. Y entonces, bueno, pues una de las experiencias más fuertes que yo creo que tuvimos en el colegio fue la cercanía con los jesuitas jóvenes que iban a dar clase al colegio, que les decíamos maestrillos. Y pues desde primero de secundaria empezaron a llegar maestrillos con los cuales yo me identificaba mucho, ¿no? Eran muy buenos maestros, todos eran dedicadísimos. Entonces, imagínate, en un colegio con 300 alumnos y había más de 20 jesuitas dándonos clase, cosa que hoy en día es impensable, en ningún colegio hay eso, ¿no? Entonces, bueno, fuimos privilegiados por el tipo de maestros que tuvimos, pero sobre todo por el tipo de prácticas que tuvimos, ¿no? Entonces, en el colegio siempre se promovía el servicio a los demás, sin duda. Había grupos que nos llevaban a dar catecismo a rancherías cercanas al colegio, otros grupos iban a visitar a los presos, a la cárcel municipal. Entonces había ese tipo de prácticas sociales siempre. Por ejemplo, cuando venían el tiempo de las misiones, en el colegio había concursos para ver qué grupo juntaba más dinero para mandárselo a los misioneros de China, por ejemplo, ¿no? Era donde iban a convertir a los chinitos. Y digamos que en este momento fue tu primer encuentro ya más cercano con población, como lo nombramos en las organizaciones, digamos, cuando ibas a estas misiones, que veías la realidad de, por ejemplo, de la gente que estaba en la cárcel, de estas comunidades, de los niños, de las mujeres. Fue, digamos, ahí tu primer encuentro de ver los diferentes las situaciones. Correcto, y te digo, eso te debe haber movido muchas cosas. Y te digo, eso fue realmente impulso del colegio, del Instituto Lux y de los profesores y los maestros que tuvimos, ¿no? Que te facilitaban el entrar en contacto con realidades distintas a la tuya. Aunque también tengo que decir que una experiencia muy importante para mí fue el aprender a trabajar desde muy chico. O sea, yo cuando terminé la primaria a los 12 años, entonces en secundaria, pues yo ya le ayudaba a mi papá en la joyería como cobrador. Entonces yo tenía mi bicicleta y por todo León, entonces eso me permitió conocer a muchas personas, obreros de zapaterías, obreros de tenerías que había, comerciantes, por supuesto, también, y familias en general que compraban joyería a crédito y me tocaba ir a cobrarles. Y entonces yo trabajaba particularmente los sábados, que era el día que salía en mi bicicleta, pero todos los días en un rato me daba una vuelta y a llevar las letras y a ver qué recaudados. Entonces esa experiencia de trabajo me permitió conocer a mucha gente desde el trabajo, ¿no? Y en el colegio a muchas personas desde la situación social que tenían, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que esas dos cosas me marcaron mucho, ¿no? Jorge, yo escuchándote y bueno, aquí rememorando también muchas de las situaciones en las que hemos, de cómo nos conocimos, recuerdo que, bueno, en este curso en el que tú estabas dando una clase de teología, y que fue ahí donde te conocí, me parece que también tu papel, voy a hacer un salto, ¿no? Acá, tu papel como comunicador ha sido muy relevante en tu trayectoria. Y me gustaría, para quienes no saben de esta historia, que creo que también es muy importante, porque también tuviste este conocimiento en Radio Teocelo,
¿no? Con una comunidad en la Para que... allá voy. Perfecto. Para allá voy. Porque esa historia quería Pero escuchar. es que hubo una cosa que yo la quería platicar. Al momento de que a cualquier joven, a los 14, 15 años, empieza el gusanito de qué voy a estudiar. Pero ya cuando tienes 16 o 17, se vuelve inquietante. Es toda una angustia porque es tomar la Por decisión supuesto. de lo Del que resto vas a de tu hacer vida. el resto de tu vida, con esa inmadurez, ¿no? Esas inseguridades. Te gustan muchas cosas, pero a la vez no sabes cuál. Es un momento muy duro. Entonces, afortunadamente en el colegio también teníamos orientación vocacional, así se llamaba, Sí, ¿no? así se llamaba. Y entonces, bueno, pues yo ya ni siquiera atendí tanto nos hicieron exámenes de inteligencia, psicológicos, estaba de moda eso de estudios de la personalidad, del temperamento que tenías, facilidades que tenías para qué carrera. Entonces fuimos absolutamente privilegiados en el Colegio Lux, ¿no? Y entonces me vino el deseo de ser como los jesuitas que estaban allí. Entonces pues, lo expresé, dije, oye, a mí me gustaría pues ver si puedo entrar a la Compañía de Jesús. Entonces rápidamente me ayudaron. Había todo un procedimiento bastante largo, había que hablar con el socio del provincial, luego te entrevistaban tres jesuitas y pues bueno, ya cuando ibas en todo el proceso, era muy importante que pues unos 4 o 5 meses antes de terminar la carrera, la preparatoria, te dijeran si sí te admitían o no, porque si no tenías que moverte para ver a dónde te ibas a ir a estudiar lo que seguía, ¿no? Y afortunadamente que me dicen que sí fui admitido. Entonces, bueno, lo primero que hice fue ir con mi papá y mi mamá a decirles, oigan, pues quiero entrar a la Compañía de Jesús, quiero ser jesuita. Y bueno, mi papá lo único que me dijo, ¿estás seguro? Dije, pues dentro de lo que cabe, sí. No, pues, ¿qué otra cosa le puedes decir, no? Yo creo que a él le costó trabajo, pero fue muy respetuoso de la decisión que yo tomé y nunca me expresó ninguna incomodidad, al contrario, todo el apoyo, ¿no? Bueno, cualquier cosa, ya sabes que esta es tu casa, que por cierto acabo de escuchar una definición de familia que dicen, es el lugar al que siempre regresamos, lo cual es muy bonito, ¿no? Es muy bonito, sí. Sí. Entonces, bueno, pues termino la prepa y el 30 de octubre del año 68 ingreso a la Compañía de Jesús. Entonces, eso fue de alguna manera lo que marcó pues todos los siguientes 14 años. Tuve 14 años en la compañía, en una época de cambios muy fuertes en la Iglesia Católica, muy fuertes, empezando por el Concilio Vaticano II, que inicia en el año 63, termina en el 68, yo creo, 67, y luego vienen las conferencias del episcopado latinoamericano. En Medellín hay una conferencia importantísima en el 68, que fue el año que yo entré a la compañía. Bueno, es que ¿qué año, Jorge? 68. 68. Por eso, ¿qué año? Un año de revoluciones No, por bueno, todo el mundo. en todo el mundo, y los cambios en la iglesia eran igualmente fuertes, ¿no? Entonces, y en la compañía eran igual, es decir, la compañía en cierto sentido iba mucho más adelante en los cambios, marcando nuevas tendencias. Y entonces, bueno, por ejemplo, a nosotros nos tocó, a la generación mía que entramos a la compañía, a mí me hubiera tocado ingresar en un noviciado que estaba en San Cayetano, en Santiago Tianguistenco, acá en el Estado de México. Pero en ese año decidieron unificar las dos provincias. Había una provincia de los jesuitas del sur y la del norte, y decidieron que se unificaban los dos noviciados. Había otro noviciado en Puente Grande, Jalisco, muy cerca de Guadalajara. Todavía no existía la cárcel, esa cárcel de alta seguridad la empezaron a construir cuando estábamos terminando nuestro noviciado, ¿no? Y entonces, bueno, pues todos ingresamos a Puente Grande, Jalisco, y el 30 de octubre, ahí me junté con 9 compañeros de la provincia del sur y 4 compañeros de la provincia del norte, ¿no? Y iniciamos nuestro noviciado con un maestro de novicios que era
un ser extraordinario y de avanzada. En primer lugar era músico, entonces tocaba el piano, pero tocaba de oído. Escuchaba una canción que estaban estrenando de Burt Bacharach y bueno, se sentaba en el piano y la reproducía inmediatamente, ¿no? O sea, un hombre increíblemente musical, pero también muy inteligente. Había estudiado en la Sorbona, en París, y había estudiado liturgia, y entonces, bueno, pues era de los de la avanzada de la liturgia de la iglesia. Y así muchos jesuitas que se formaron en ese tiempo en Europa, entonces, bueno, pues tomaban las vanguardias de los cambios de la iglesia. Entonces, bueno, nuestro noviciado fue de cambios radicales. Por ejemplo, antes no se podía hablar en el noviciado. Ya en nuestro tiempo, por supuesto que se hablaba. Todo el tiempo estaban de sotana. Ya en nuestro tiempo, en algunas ceremonias era sotana obligatoria, cuando ibas a comer, en la capilla, etcétera. Pero el resto del día podías andar como seglar, decíamos, ¿no? Uh-huh. Y luego ahí estudiábamos, pues el primer año todos estudiamos cuestiones de espiritualidad de la compañía, de instituto le llamaban, y luego ya comenzaban como otro tipo de estudios que tenían que ver con latín, con griego, cuestiones literarias, y entonces en ese tiempo, en el ITESO de Guadalajara, acababan de abrir la carrera de Ciencias de la Comunicación, y fue la primera con el nombre de comunicación. La primera de comunicación fue la de la Ibero, pero era Ciencias y Técnicas de la Información, porque cuando quisieron registrarla, en el gobierno les dijeron, no, comunicaciones es carreteras, aeropuertos, trenes. ¿Cómo que oír radio y oír televisión va a ser comunicación? ¿No? Entonces le tuvieron que poner Ciencias y Técnicas de la Información. En cambio en Guadalajara sí ya la abrieron como comunicación, en el ITESO. Pero no había maestros suficientes, entonces hicieron un acuerdo que los maestros que teníamos en Puente Grande se fueran al ITESO y que los alumnos que tenían en Puente Grande nos fuéramos a estudiar al ITESO. Y entonces a la carrera de comunicación, con la idea doble de también abrir la formación de los novicios a las nuevas realidades, ¿no? A que tuviéramos trato con las coetáneas y coetáneos, por supuesto, ¿no? Entonces, y fueron una época muy padre. Hasta la fecha yo tengo un grupo de amigos que nos reunimos pues cada mes por ahí, exalumnos del ITESO de esa carrera, ¿no? Y allí, bueno, es donde yo empecé el estudio de comunicación, que tengo que decir que mi pasión por la comunicación desde la casa comenzó, pero en la técnica. No sé por qué, pero mi abuelo, papá de mi papá, le encantaban todas las cuestiones técnicas y entonces en la casa siempre encontrabas audífonos, unos audífonos enormes, micrófonos, unos micrófonos enormes también, y una cosa que era muy novedosa, los radios de galena, que no sé si ustedes sepan qué es eso. Galena, sí, claro. El radio de galena tenía la virtud de que era portátil y no necesitaba pila. Entonces con una piedra de galena, que es una piedra radioeléctrica, y una bobina, unos audífonos, tú podías cambiar y sintonizar las estaciones de radio. Entonces, bueno, eso fue maravilloso. Pero eso nomás para decir que desde la casa de mis abuelos también aprendí cosas de radio, ¿no? ¿Y eso te llevó después a Teocelo, o cómo? Bueno, ahí va el tema, que terminamos en el ITESO, la primera etapa de formación. Ya no fue noviciado y honorado, fue primera etapa. Y nos vinimos a México a la filosofía, pero antes de terminar en Guadalajara, en Puente Grande, vino toda la crítica a las grandes casas de formación. Es que decían, son como elefantes blancos que alejan a los futuros religiosos de las realidades del mundo. Entonces, pues vino toda esa crítica de que no era bueno tenernos en un seminario o el equivalente de nosotros no le decíamos seminario, le decíamos noviciado y juniorado, pero aislado finalmente.
Y entonces ya íbamos al ITESO, lo siguiente fue abrir una pequeña comunidad en una ranchería muy cerquita de Puente Grande, de lo que era el noviciado, que se llamaba San Antonio Juanacaistla. Entonces ahí nos fuimos a vivir, si no recuerdo, 7, 8 compañeros, rentamos una casa ahí en el rancho, pues obviamente que teníamos letrina y la regadera era al aire libre, ¿no? Así como, pues digo, no había de otra manera. Y empezamos a tratar pues, a los vecinos. Entonces le decíamos comunidades de inserción en la realidad. Entonces mi formación religiosa fue realmente de contacto con realidades distintas, ¿no? Y entonces ahí comencé yo, pues para nada yo sufría, al contrario, disfrutaba y gozaba conocer una comunidad campesina, rural, mis amigos, ahí medio aprendí a montar, yo no sabía montar, ¿no? Y era muy curioso porque comíamos a la 1 de la tarde y a las 3 salía el camión del noviciado para llevarnos al ITESO. Entonces, fíjate el cambio de realidades, ¿no? De una comunidad campesina, rural, San Antonio Juanacaistla, que después fue muy famosa porque está muy cerquita del Salto de Juanacatlán, que es un lugar donde han instalado muchas maquiladoras. Entonces nos íbamos al ITESO, a las 9 de la noche regresábamos y a la comunidad, ¿no? Yo me iba en bicicleta de San Antonio Juanacaistla al noviciado y luego, etcétera, todo eso, ¿no? Termina esa etapa, nos venimos al Distrito Federal y pues también en una comunidad de inserción y me toca ir a vivir a Santa Rosa Xochac. Y entonces en Santa Rosa Xochac viajábamos diario a lo que ahora es el ITAM, a Río Hondo número 1, donde estudiábamos la filosofía. Fíjate digo, qué realidades tan interesantes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la comunidad de Santa Rosa Xochac, pues obviamente que nos hacíamos amigos de los niños, que les dábamos catecismo, y de las familias, y uno se da cuenta que allí vivían, todos los señores eran don, porque eran mayordomos, y eran mayordomos de la fiesta y de las costumbres de una comunidad de tierras comunales con título real, es Santa Rosa Xochac, ¿no? Más arriba de San Bartolo, subes por el camino al desierto y llegas a Santa Rosa, ¿no? Y entonces te dabas cuenta que las personas que allí en su comunidad eran señores don, pues acá abajo eran jardineros en casas del Pedregal. Entonces otra vez ves como los contrastes que hay en la realidad mexicana, pero yo las vivía como, realmente como realidades distintas y en las que encontraba amigos, conocidos y en todos lados. Y entonces viene la etapa de magisterio. El magisterio era cuando a los estudiantes jesuitas los mandaban a algún colegio, que eran los que les decíamos los maestrillos. Entonces todos los que había en el colegio, muchos de primera, como les mencioné ya antes, algunos o varios de ellos no terminaron en la compañía, salieron de la compañía, aunque se habían ordenado, salieron de la orden. Y entonces ya nuestro magisterio, me dijeron, oye, pues te vamos a mandar a la colonia Jusco. Yo dije, perfecto. La colonia Jusco de aquí de la Ciudad de México, ¿no? En la que pues era territorio de invasiones. No había títulos de propiedad, no había calles todavía, ahora ya todo está pavimentado. Y es ahí por la calle del Imán, a un lado está toda la colonia Jusco, ¿no? Y yo estaba allí en la colonia Jusco, duré nada más como 2 meses, y entonces llegaron a invitarme que si me gustaría ir a trabajar en magisterio en Guayacogotla, Veracruz. Y entonces ya me explicaron que había una radio que había sido escuela radiofónica, que se la habían dejado a los jesuitas de Fomento Cultural y Educativo. Es una historia bonita también la de Fomento Cultural, porque en el año 70, con todas las cartas que mencioné, del Concilio Vaticano, de la Carta de Río, de los documentos de Medellín, en México nada más, en México, deciden cambiar el trabajo apostólico en lugar de dedicarlo a las clases acomodadas, dedicarlo a las clases populares.
Y entonces, bueno, toman una decisión que fue famosa en todo el mundo, los jesuitas, de cerrar el Instituto Patria, que estaba en Polanco, donde ahora es el Palacio de los Palacios, ahí estaba el Instituto Patria, ¿no? Lo cierran y entonces todos los recursos que había de la venta de ese terreno y ese colegio, se construye una institución sin fines de lucro que se llama Fomento Cultural y Educativo. Y Fomento Cultural y Educativo abre proyectos en diferentes lugares de la República. Uno de esos era Guayacocotla, otro era Bachajón, en Chiapas, otro era en Tlahuelilpan, ahí donde hubo la explosión de una toma clandestina, y otro era en el Ajusco. Entonces, bueno, a mí me invitaban desde Fomento a que me cambiara del Ajusco a Guayacocotla. Yo dije, híjole, yo prefiero 1000 veces trabajar en una comunidad rural, y cuando me dijeron hay radio, yo dije, más todavía. Y entonces acepté de inmediato, y ahí me quedé. Pero la invitación era para hacer qué. Para ser maestrillo, o sea, Okay. para trabajar en un proyecto de desarrollo rural con el apoyo de una emisora de radio. Entonces me encantó la idea, porque era, claro, hacer comunidades, crear grupos en las diferentes comunidades. Guayacocotla era un paisaje maravilloso, el paisaje, pero era muy difícil porque 200 días al año no salía el sol, era niebla, todo, ¿no? Y además las comunidades estaban a 2.300 metros sobre el nivel del mar algunas, y otras a 100 metros. Entonces en algunas comunidades tú encontrabas con que había frutas tropicales, papaya, y en otras manzanos y frutas de altura, ¿no? Que fíjate, todo ese aprendizaje, yo ahorita lo digo con toda facilidad, pero uno lo tiene por haber vivido allí, en Guayacocotla, ¿no? Entonces, bueno, en ese tiempo la radio era de onda corta, entonces mucho de mi esfuerzo fue, yo era el coordinador de la radio, fue lograr que nos dieran una frecuencia de amplitud modulada para que la gente pudiera escucharnos. Nunca lo logramos, a pesar de que estuvimos muy cerca, y entonces logramos que la ciencia nos ayudara. Fuimos con la Philips, y la Philips inventó unos convertidores de frecuencia. Entonces lo ponías junto al radio, recibían la señal y la oías en tu radio. Era un convertidor de frecuencia. Pero luego la gente es más inteligente. Como la señal estaba ahí muy fuerte, a los cigarros, ya ves que tienen papel estaño. Sí. El papel estaño de los cigarros lo envolvían en la bobina que hay en todo radio, y entonces al envolverlo captaba solamente la más fuerte de las señales, y era la del radio de Guayacocotla. Entonces empezaron a escucharnos, y las transmisiones, bueno, empezaron a ganar. Llevábamos un noticiero, un programa con niños, un programa con mujeres, etcétera. El más importante era el noticiero, y entonces ahí estábamos en eso. Termina mi periodo y viene una llamada bien interesante. Y entonces, estando en Guayacocotla, de pronto un día nos llega una llamada telefónica de un señor de un pueblo de Veracruz que se llamaba Teocelo. Entonces tomo la llamada yo y me dice, oiga, me acabo de enterar que por el jefe de la tesorería del Estado, que está en Guayacocotla, que ustedes trabajan muy bien desde la radio de Guayacocotla, y sé que están buscando una frecuencia de radio. Nosotros tenemos una frecuencia de 1490 kilociclos y ya no podemos sostener el radio. No tenemos recursos, los locutores crecieron, el equipo técnico está muy dañado, no nos hemos puesto al día con todos los permisos de la Secretaría de Comunicaciones, entonces les ofrecemos la frecuencia. Entonces yo dije, bueno, después de 3, 4 años de estar gestionando con el gobierno y que ahora te la regalen, entonces nos arrancamos 2 compañeros y yo a Teocelo, que tengo que decir que allá había una casa de ejercicios de los jesuitas, entonces se facilitaba todo, ¿no? Y entonces hablamos con él y nos dijo, sí, efectivamente, no podemos continuar con la radio. Era un esfuerzo de este señor, don Antonio Homero Jiménez,
Y entonces nos dijo, les ofrezco la frecuencia, hagan con ella lo que quieran. Entonces preguntamos y nos dijeron, si la tratan de cambiar, la van a perder. No son transferibles, aunque sean instituciones sin fines de lucro. No son. Y entonces dijimos, ¿qué hacemos? Y entonces nos ocurrió una idea brillante. En lugar de que nos den la frecuencia, les ofrecemos un convenio en la que nosotros nos vamos a trabajar a Teocelo y les ayudamos a levantar la radio. Y entonces hicimos un convenio de 5 años, creo que fue en ese primer momento, y en esos 5 años pues cumplimos lo que ofrecimos, ¿no? Regularizamos todos los permisos, conseguimos donativos de fundaciones europeas para comprar equipo, conseguimos un terreno que nos donaron unas personas de ahí de Teocelo mismo, don Raúl Martínez Soto, y entonces pues pusimos una antena como Dios manda. La otra decían que era tan buena que se oía hasta Las Vigas. Las Vigas es una comunidad que está muy cerquita de Perote. Entonces, bueno, si la señal del radio llegaba hasta Las Vigas, pues estaba maravilloso. Y entonces decían, ¿hasta Las Vigas? Sí, hasta Las Vigas de aquí de la calle de enfrente. Entonces, oye, esta etapa que nos estás contando, bueno, además eres muy buen narrador. Yo estoy como en una película viajando contigo, es maravillosa, pero no quiero que se nos vaya a ir el tiempo, porque es muy importante llegar a la etapa lleguemos a esta etapa, porque hay mucha información que necesitamos que nos compartas. Después de esto que haces ahí en la radio... Es que viene una cosa muy importante que conecta con el CEMEFI. A ver, venga. Estando allí en Teocelo... Esto fue Historias detrás de las causas, el podcast del Foro de Donantes.